tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos al episodio número 64 de La Noche y sus historias. El día de hoy les tenemos unos relatos acerca de nahuales, brujería y la historia de un fantasma un tanto peculiar, por la crueldad de su madre, por la que ahora deambula por un hospital. Antes de comenzar queremos advertirte que esa silla con ropa sucia al fondo de tu habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. La siguiente historia la comparte Joandri Rojas y se titula La espeluznante historia de la niña del hospital. A Cristian le faltaba poco para acabar su turno como guardia en el hospital central. Los maltratados pasillos del viejo edificio y el tétrico silencio de madrugada causaba terror a cualquiera que entrara. De repente Cristian escuchó el llanto de una niña que parecía que venía de la tercera planta, que permanecía cerrada desde hace varios años. Con la piel eriza del miedo, subió por las escaleras al no funcionar el ascensor. ¿Quién anda ahí?, preguntó nervioso. A cada paso que daba, los llantos se volvían más escalofriantes. Al llegar se encontró un tenebroso sendero que lo guiaba hacia una bodega donde se archivaban documentos. Lentamente abrió la puerta y su respiración cada vez se hacía más agitada. No había luz, así que encendió su linterna y descubrió en penumbra los pies descalzos de una niña. ¿Qué haces aquí? Deberías estar con tus padres, le dijo Cristian aterrorizado. El frío se apoderó de su cuerpo y de repente consiguió enfocar el rostro de la pequeña. Su cuerpo estaba cubierto de terribles quemaduras y llagas. Sus ojos eran totalmente blancos y su cabello una maraña chamuscada. El espectro de la niña se abalanzó sobre él, que gritó hasta quedar sin aliento. Cuando logró calmarse, el fantasma había traspasado su cuerpo y desapareció del lugar. Al día siguiente, todos en el hospital se enteraron de lo sucedido. Varios compañeros decidieron subir a la bodega para ver si encontraban a la niña. Tomaron fotos del sitio y se reían de lo que supuestamente había ocurrido. De repente, la puerta se cerró con violencia y todos quedaron atrapados. Fue entonces cuando el espectro apareció y lanzó un terrorífico grito de ultratumba. Despavoridos, los trabajadores lograron abrir la puerta y poder salir. Cristian investigó y averiguó lo que había sucedido en el pasado, gracias a Margarita, la trabajadora más antigua del hospital. Más de 2 décadas atrás, el lugar donde ahora estaba la bodega funcionaba como el área de quemados. Recuerdo que una niña llegó grave, con quemaduras de 3er grado. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, pero no se pudo hacer nada. Los gritos de la pequeña eran desgarradores, le explicó Margarita. Lo más triste fue que murió sola, pues nos enteramos de que la madre la había abandonado, encerrándola en la casa el día del siniestro. Decían que fue su propia mamá quien provocó el incendio. La noche siguiente, Cristian subió hasta la bodega y dejó un ramo de flores y un peluche en el suelo. Justo cuando terminaba su jornada, escuchó nuevamente extraños sonidos en la planta alta, pero en esta ocasión eran risas de la pequeña que parecía ahora estar jugando. Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan para seguir trayendo más historias como estas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. El siguiente relato lo comparte Julie M. Trabajaba en un hospital de Los Cabos y siempre he preferido trabajar en el turno nocturno. Me gusta la tranquilidad de la noche, cuando el bullicio del día se desvanece y todo parece calmarse.
Pero una noche la calma se rompió de una manera aterradora. Eran las 3 de la mañana y sorprendentemente no teníamos ni un solo paciente, ni ninguna emergencia. El hospital estaba inusualmente tranquilo. Aprovechamos la oportunidad para bajar al comedor del sótano, a cenar juntos. Este comedor estaba cerca de la entrada del personal, una puerta que daba directamente al estacionamiento. A esa hora, solo estaban los autos de los empleados, que estábamos trabajando. Todo el lugar estaba vacío. Nos sentamos alrededor de la mesa, charlando y disfrutando de la comida. De repente, un grito rompió la calma. Fue un grito nítido, el grito de un niño pequeño, de no más de 3 años, llamando a su mamá. Mamá, se escuchó tan claro, tan cerca, como si el niño estuviera justo en el estacionamiento. El sonido nos heló la sangre. Todos nos quedamos en silencio, mirándonos con los ojos muy abiertos. Nos pusimos pálidos del susto. Nadie quería moverse. Nadie quería salir a comprobar si realmente un niño había allá afuera. La idea de que un niño estuviera solo en el estacionamiento a esa hora era perturbadora, pero la posibilidad de que no fuera un niño era aún más aterradora. Después de unos minutos de tensión, decidimos que alguien debía revisar las cámaras de seguridad. Le pedimos a nuestros compañeros de seguridad que revisaran las grabaciones. Queríamos asegurarnos de que no había nadie en el estacionamiento y de que no se trataba de una travesura o una alucinación colectiva. Los de seguridad nos confirmaron que desde la medianoche no había habido ningún movimiento en el estacionamiento. Ningún auto había entrado ni salido y no había señales de ninguna persona, mucho menos de un niño. El lugar estaba completamente vacío. La siguiente historia se titula El Nahual de Arandas. Según las leyendas y tradición popular, los nahuales son brujos con la capacidad de convertirse en animales, en general similares a los licántropos. Tales brujos aprovechan su poder de metamorfosis, no solo para hacer el bien, sino también para robar ganado, destruir sembradíos, enfermar y quitarle la vida a personas. En México la leyenda de los nahuales aún hoy en día se conjuga con la realidad. Y aunque este personaje se menciona en todas las culturas antiguas, el nahual es un ser mitológico de raíz mexicana. La siguiente historia que me sucedió y que aquí comparto tuvo lugar en el mes de octubre del año 2014, en la comunidad de El Lagunazo, municipio de Arandas, en Jalisco, México. Me encontraba entonces de visita en la estancia de mi suegro, distante a pocos kilómetros de la zona donde por entonces acaeció una serie de hechos macabros. Ocurría que un extraño animal mutante atacaba al ganado de los granjeros vecinos, en especial durante las noches del plenilunio. Esa bestia se lanzaba a cazar animales de rancho, desangrando vaquillas, ovejas y becerros. Los vecinos nos describieron aterrorizados que ese ser tenía unos ojos malvados, semejantes a focos que emitían luz roja en la oscuridad, lo cual resaltaba aún más su tupido pelaje negro. Durante las noches de luna llena, la fuerza de aquel monstruo llegaba a su apogeo, y entonces era cuando salía de los bosques, cercanos a matar animales de granja, y atacar a los humanos que se interponían en su camino. Los pocos testigos que lo vieron me contaron que no tenía forma humana, sino que era un engendro del Averno. Lo describían como un animal enorme y de fauces sedientas de sangre, pero el rasgo que no podían olvidar y que los hacía temblar de terror al recordarlo consistía en esos ojos perversos, de mirada gélida y rojas pupilas que destellaban en la negrura,
Esa mirada diabólica paralizaba las vaquillas, becerros y ovejas y les impedía la huida, dejándolos inermes frente a sus acometidas. Así fue que llegó aquella noche, cuando mi suegra y yo lo acechamos con las armas preparadas, mientras oíamos sus aullidos distantes, aproximarse cada vez más al corral de los animales. Finalmente apareció, y una vez que lo tuvimos a tiro, mi suegro, que es un tirador excelente, le descargó las balas de su rifle un par de veces, hiriéndolo mediante disparos que no fueron mortales. El nahual huyó, dando chillidos de dolor y dejando un rastro de sangre, única prueba de su maldita existencia. Ese nahual que cometió sus tropelías en Arandas es quizás un brujo, un chamán que por las noches de luna llena se convierte en un animal sediento de la sangre de los animales de granja y que no vacila en agredir a los humanos si se le da la oportunidad. Tras aquel enfrentamiento nocturno, no volvió a saberse de nuevos ataques al ganado de los vecinos de mi suegro, y la tranquilidad volvió a reinar en aquella región. El siguiente relato lo comparten de manera anónima. He pasado varias cosas paranormales a lo largo de mi vida, no desde que era niña, pero sí a partir de la adolescencia y de que los problemas entre mi familia se hicieran más grandes. Un gran ejemplo de algo que no nada más lo presencié yo, sino mi abuela y también mi madre, fue cuando en la madrugada literalmente la casa empezó a sacudirse, incluso la puerta de la azotehuela y el vidrio en él como si estuviera temblando. En ese momento no hubo ningún temblor en México, tan así que me despertó y ellas estaban viendo la televisión. Después de esto fueron a levantarme para rezar unos padres nuestros, para alejar si había algo malo en ese entonces, que era lo más probable, dado esta situación que en verdad nos asustó. En fin, yo en lo personal en la casa donde vivía y donde los problemas crecieron y crecieron, sufría de parálisis de sueño, pesadillas terribles con demonios, e incluso escuchaba una risa malévola. En el baño cuando iba de madrugada, de los 13 a los 15 años aproximadamente. Ya después me volví un poco más segura y trataba de rezar más para alejar esas cosas. No sé si fue mi sugestión de que estaba llamando a algo bueno, pero hizo efecto, ya que cuando entré a los 16 ya no presencié nada más. Ocasionalmente me daban parálisis del sueño, pero nada que me asustara tanto como esos 2 años donde me asustaron más. Hoy con 28 años y embarazada, ya no estoy viviendo en el mismo lugar donde esas cosas pasaban, pero volvió a sucederme algo que me asustó el día de hoy. Estoy aprensiva, ya que tengo 7 meses de embarazo. Esto acaba de pasarme como a las 9:30 de la mañana. Estaba dormida junto al papá de mi hijo y escuché a alguien decir el diminutivo de mi nombre en un susurro, pero como si lo hubieran hecho muy cerca de mi oído, ya que mi apodo lo escuché muy claro, a pesar de que la voz lo dijo en forma de susurro. Literal me desperté en ese segundo que lo escuché y pensé que era mi pareja. Incluso le pregunté si me había hablado y él me dijo que no. En ese instante abrí los ojos y como estábamos acostados de frente, vi que estaba aún como medio dormido. Otra cosa para contexto es que le atribuía mucho a la casa donde vivía y a los problemas de mi familia que se había llenado de energías negativas, a mis experiencias o a mi propia madre, que era quien mayormente provocaba peleas grandes. Eran peleas muy intensas entre mi abuela y mi madre, y ella sufría de enfermedades mentales, yo quiero creer, que la hacían comportarse de una manera muy agresiva. Casi siempre cuando se enojaba o lanzaba palabras extremadamente crueles. Quería agredir a mi abuela, y a mí llegó a agredirme casi de gravedad, y por eso fue que vine a vivir con mi novio. Ella murió en diciembre, y nunca hicimos las paces.
Cada que pienso en ella o tengo sueños acerca de ella, son cosas negativas o que me asustan las que pasan por mi cabeza, ya que son los recuerdos que más tengo de ella y son negativos. Pero ahora que me pasó esto, me da miedo pensar que esa energía negativa que llamaba teniendo ese modo de ser y de actuar, no solo estaba en la casa, sino que podría estar siguiéndome, o que si ya no es esa energía negativa, ahora pueda ser incluso el espíritu de ella, queriendo asustarme ya que nunca volvimos a hablarnos. Nunca estuvo de acuerdo con casi nada de lo que yo hacía, y de mi relación con el papá de mi hijo. Me asusta mucho en que pueda asustarme más. Me asusta mucho esta situación, y que incluso pueda poner en peligro la vida de mi bebé. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, recuerden que pueden escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.